Hola a todos. He subido un vídeo a YouTube de casi una hora que no vas a ver porque lo tengo oculto y bueno, agradécemelo porque era de madrugada, estaba yo muy espeso y yo sabía que bueno, que tampoco lo iba a publicar realmente, aunque está publicado, nada más que yo lo puedo ver. Era un vídeo donde, bueno, vídeo piloto que llamo yo. Piloto en dos sentidos. Primero, porque quería probar cómo era eso de subir un vídeo a YouTube, que no lo había hecho en mi vida, en un canal recientemente abierto. Y otra era un vídeo piloto porque realmente en ese vídeo yo hablaba, además muy torpemente, como se me venían las ideas a la cabeza, acerca de poesía en general, como una forma de aclararme o de ordenarme el montonazo de ideas que yo tenía entonces en mi cabeza ante la perspectiva de realizar una masterclass sobre poesía. Claro, sobre poesía. Poesía es un ámbito, bueno, es un término, es un ámbito muy general que se puede abordar desde muchos enfoques, pero yo tenía y tengo claro exactamente cuál es mi objetivo y mi público receptor en esa masterclass. Y por tanto, pues la cantidad de ideas que tenía ahí en la cabeza necesitaba ordenarlos. En lugar de escribirlo en papel, pues directamente me grabo un vídeo y luego probé y digo, hey, ¿cómo sería subir esto a YouTube? Y lo hice. Entonces, yo lo que voy a hacer a partir de ahora es subir aquí en Instagram pequeños reels por fuerza, porque son de 3 minutos como mucho, picoteando de aquí y de allá de algunas cositas que decía en ese vídeo, que puede que amplíe después de otras maneras, en mi blog o con otras publicaciones en Instagram o vídeos más cortos en YouTube, que no pisan a esa masterclass, sino que al contrario, lo que hacen es allanarle el camino, tanto a mí mentalmente como a mis receptores, a la gente que vea eh, una masterclass mía. Por eso grabo este vídeo y me gustaría también aclarar algunas cositas y empezar ya. En ese mismo vídeo decía que yo tenía dos límites, uno superior y otro inferior a la hora de desarrollar una masterclass sobre poesía. El límite inferior sería, bueno, que yo decía que no iba a entrar a ponerme en modo profesor de secundaria, que sería una de mis tendencias, y en una especie de taller de versificación explicar los tipos de verso en español, los tipos de estrofa, pareado, terceto, cosa que podría hacer y me encanta, pero que yo sabía que, bueno, que de ahí no puedo llegar para no aburrirte y porque eso hay por todos lados en internet si te interesa el tema, ¿no? Aunque hay personas que me lo han pedido, bueno, pues si queréis, un día charlamos de eso. Y el límite superior que yo decía que tenía y que no y quería irme por ahí para no abrumar a mi público, pues sería el más filológico y erudito que requeriría de mí una vuelta al estudio de manuales sobre géneros literarios, sobre poética, etcétera, que, oye, pues sería interesantísimo refilologizarme, que es algo que tal vez necesite y me apetece, pero no, tampoco es el objetivo. Yo me veo, bueno, de momento me veo dirigiéndome a una serie de personas interesadas en la poesía que probablemente escriban también poesía que no, pues, están empezando o están curioseando, o lectores de poesía o lectores de novela que quieren también echarle un vistazo estético a la poesía. Pero bueno, en el caso de escritores, pues que han empezado o empezaron como empecé yo, directamente con el papel en blanco. Mis primeros contactos con poesía fue escribiendo, no estudiando la poesía o leyéndola, que por supuesto, pues sí,
había leído, pero ¿quién no ha leído o ha escuchado a Becker, por ejemplo, en algún momento? Entonces, bueno, pues igual lo digo por aquí, me estoy manejando en esos rangos, sobre todo si lo digo por si me ven compañeros, profesores o filólogos, no penséis que voy yo ahora aquí a hablar de teorías, porque no es, no es la intención hablar de teorías y de profundizar en exceso, sino, bueno, pues una masterclass donde yo exponga eh, el concepto de poesía a nivel práctico también o de gusto. En definitiva, una masterclass pues que sea útil y que sea también agradable, que sea amena. Entonces, para prepararme ese tipo de masterclass, mi mayor esfuerzo tal vez debería ir a guionizarlo, a tener un guión de los temas que deseo tratar de forma progresiva y amena, con ejemplos, con textos, que es lo que me quiero poner a buscar, tanto de la antigüedad o del periodo clásico como de la actualidad, incluso míos propios, que me encantaría expresarme también por ahí. Y os recuerdo que todo surge de las últimas pasiones literarias de Sueños de Tinta, de 2025, donde surgió un mini debate que se quedó a medias sobre si la poesía, bueno, formulado en términos de si la poesía sin rima es verdadera poesía o no, aunque yo ya he expresado que yo lo que noté, que aunque se formuló de esa manera, yo lo que noté era más bien si determinadas expresiones a las que se les pone la etiqueta de poesía son verdadera poesía, con independencia de si rima o no rima. Entonces, pues claro, yo voy a tener que partir o enfocarme desde ahí. Poesía con rima, poesía sin rima, qué es la rima, que es lo importante en la poesía es que suene bien, y derivar o llegar a esas expresiones que puede hacer, igual que el que contempla arte abstracto, si no, mm, el que contempla arte abstracto puede llegar a decir esto no es verdadera pintura, digamos, pues un poco por ahí. Yo creo que iba un poco por ahí, porque en algún momento, no en esa masterclass, sino en estos reels o en este material previo de allanarme el camino, tendré que llegar a decir que el género lírico al final se ha quedado como el género cajón desastre de muchas cosas, de lo que no cabe ni en narrativa ni en el género dramático. Pero claro, no querría perder yo ese precioso tiempo de la masterclass poniendo esas bases más de tipo teórico, porque mi público pues no sois o no seréis, o en ese momento no seréis alumnos míos del instituto o alumnos de la universidad, o no se trata de eso. Pero sí es cierto que, claro, para mí mismo, aunque sea para mí mismo y para todos aquellos que me queráis ver en Instagram y seguir un poquito el material paralelo que voy a crear, previo a la masterclass, sí es importante, eh, por eso digo allanarme el camino, sí es importante poner las bases para ir restringiendo poco a poco el foco, ir achicando el foco hasta estar verdaderamente centrados en lo que yo creo que nos interesa. Porque además en sí mismo esos temas previos, ¿no? Esos prolegómenos, tienen también un interés bastante bueno, que puede llevar a abrir tu mente y como creadores a explorar o a perfeccionar, y como lectores a comprender y a disfrutar más estéticamente de una mayor diversidad de textos. Así que empiezo ya. En una conferencia sobre poesía en general, pues probablemente cualquiera, bueno, o yo, empezaría hablando de su etimología y de qué es poesía, qué significa la palabra poesía. Y es con lo que empiezo ahora. En varios reels, este sería el primero. La palabra poesía procede en última instancia del griego poiesis,
que significa creación, significa producto. En ese sentido, el poeta es un creador con palabras. De ahí que la palabra poesía en español tenga como primer significado, si vas al diccionario de la Real Academia Española, sería la primera y la segunda acepción, tendría el significado general de literatura, de texto literario. Vamos a ver, la mayoría de las palabras de nuestro idioma, como la mayoría de las palabras de muchísimos idiomas, o de todos, son polisémicas, tienen varios significados, que nos permite no tener que estar inventando una palabra nueva para cada concepto o cada detalle, ¿no? Y claro, os sorpresa, la palabra poesía es polisémica en nuestro idioma, tiene varias acepciones, no recuerdo si 8 o 9, tiene unas cuantas, en que tú usas la palabra poesía, puedes usar la palabra poesía con diferentes significados. Y la primera, que para mí sería la primera y la segunda acepción de la palabra poesía en el diccionario de la Real Academia, es la que he dicho, la de creación, creación o texto literario. Es decir, el poesía, desde ese punto de vista, es un texto con finalidad artística, con finalidad estética, o dicho de otro modo, poesía, que en esta acepción incluye perfectamente, por ejemplo, una novela sería poesía, se trata de las producciones, de las creaciones de textos endocéntricos o centrípetos. Eso es muy interesante. Y explicar qué es un texto centrípeto, a diferencia de un texto centrífugo, me llevaría a mí a un vídeo enorme y muy paladeado por mí, que empezaría por las funciones del lenguaje. Entonces, lo más relevante de esto, lo que más nos puede interesar de cara a esa masterclass en esta primera acepción o en este primer significado muy general de poesía, sería esto de qué diferencia un texto literario de los demás. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, me apetece, y algún material tengo mío propio basado en otros autores por ahí tengo que quiero rescatar y no sé, lo pondré en mi blog o pondré imágenes por aquí, por Instagram. Así a bote pronto, a modo de botón de muestra y para dejarte un poquito con la intriga, digamos, o con ahí un poquito de interés, te diré que te diría qué diferencia hay entre un texto, un libro que pretende explicar la biografía de Julio César o de Napoleón con una novela histórica donde el protagonista sea Julio César o Nerón y esté muy muy bien documentada. ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor no sabes explicarlo, pero te das cuenta perfectamente de que hay una gran diferencia entre un texto exocéntrico o centrífugo que usa el lenguaje para hablar de algo externo al lenguaje, que sería, por ejemplo, la vida de Julio César y entenderla bien desde un punto de vista histórico, de un texto que mira hacia adentro, un texto endocéntrico o de movimiento centrípeto, donde lo importante es el texto en sí mismo y por muchos datos y por muy bien documentado que esté y por mucho que aprendas tú de Julio César o de Napoleón leyendo una novela histórica sobre ellos, en realidad lo importante de esa novela histórica, lo esencial, no son los datos externos que te está aportando, sino el mismo uso del lenguaje o, que está en primera línea, la función poética del lenguaje. El segundo significado que damos en nuestro idioma a la palabra poesía, y sería la tercera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es un tipo muy particular de escribir
los textos, un texto que sería en verso. En este sentido, cualquier texto escrito en verso sería una poesía. Podría ser un texto de filosofía, podría ser un texto de medicina. Yo puedo escribir un texto de medicina en versos y lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y serían textos centrífugos, o sea, lo importante es la información que te da. Bueno, al usar el verso ya hay función poética, pero bueno, no me quiero enrollar, no me quiero enrollar. Quiero decir, cualquier texto del tipo que sea escrito en verso lo podemos llamar poesía. En el caso de la literatura, cualquier texto lírico, narrativo o dramático escrito en verso es una poesía, usando ese concepto. Y ahí ya estamos entrando un poquito en si con rima o sin rima, por ejemplo, sería poesía, y podríamos hablar de poesía en ese sentido porque en el fondo lo que estamos hablando es de la versificación, del uso del verso, que en cada idioma es un poquito diferente, por muchos motivos, que es muy interesante, que seguramente también haga yo aquí un reel o lo ponga en mi blog, bla, bla, bla. Así que ya nos estamos aproximando un poco a lo que se planteó en Pasiones Literarias. Y podría decir cosas tan sorprendentes como que el verso viene antes que la prosa. Un concepto que es contraintuitivo. En nuestro idioma sucede y en la mayoría de los idiomas, al plasmar por escrito, por lo general se empieza por textos en verso y después llega con más fatiga lo que se supone que es más fácil, que es escribir lo que tú llamas normal, escribir en prosa. Y pues podría decir, por ejemplo, que hay un país que se le conoce porque son poetas desde pequeño, que igual que tú sabes refranes en español, ellos saben versos de muchísimos años atrás, que es China. China es el país de los poetas. Y por último, hay un tercer significado de la palabra poesía en nuestro idioma que coincidiría con la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia, y tranquilos que no voy a ir uno por uno, ya me quedo aquí, hay más acepciones, pero yo ya me quedo aquí para lo que nos interesa, que sería lo que la mayoría de la gente, lo que seguramente tú llamas poesía, sería un texto literario en verso de género lírico, con lo cual tendría de forma paralela o desarrollar qué es un género literario, cuáles son los géneros literarios que tenemos nosotros, qué es realmente, si realmente son reales o son compartimentos ficticios, digamos, o constructos que nos hemos creado nosotros, que lo son, para poder entender una realidad, en este caso los textos literarios, y claro, irnos al género lírico, que además asumimos, mucha gente asume erróneamente que por fuerza tienen que estar escritos en verso, lo cual no es necesario, no es así, no es una condición para ser del género lírico que esté escrito en verso. Pero es el concepto que la mayoría de nosotros tenemos de qué es una poesía, qué es un poema, una poesía. Es un texto que está escrito en verso, que para muchos o muchos esperan que rime, y además es de género lírico. No te esperas que te desarrolle una historia, una trama, te esperas otra cosa. Y claro, tendría que irme a los orígenes, cosa que no voy a hacer en una masterclass, y a cómo ha evolucionado el género lírico. Se llama lírico por la lira, porque era un tipo especial de poema en la antigua Grecia, que nos hace vincularlo con el oído. Está muy vinculado con la sonoridad, con la música, de ahí la importancia que algunos le dan a la rima en nuestro idioma. Y no solo eso, está muy vinculado con las canciones, canciones de determinado tipo en la antigua Grecia, bueno, y en general para nosotros con las canciones, está muy vinculado también con la sugerencia y con una serie de cositas que podría explicar sin necesidad de que lo haga en la masterclass, pues en este material paralelo que me voy a crear. Pero como he dicho antes, al final el género lírico se ha convertido en el género donde prácticamente va todo lo que no es ni narrativo ni dramático. Y eso pues daría pie también a discusiones por arriba y discusiones por abajo. No creo que sea de interés para una masterclass, pero sí me va a mí allanando ese caminito.
El género lírico, tal y como lo concebimos nosotros, tiene un atractivo muy especial y al mismo tiempo cierta dificultad. Quiero decir, es algo que son textos que para la generalidad del lector moderno, que es muy dado a la novela, le puede producir cierta reticencia, porque, bueno, ahora te explico que te voy a dar una definición de género lírico o de los tres géneros de forma muy sencillita, modo supervivencia, porque realmente definirla es muy difícil. Bueno, pero que es muy difícil, es complicado. Pero no sé si me estoy explicando bien. Por un lado tiene ese magnetismo, esa magia de, oh, es una poesía, cuidado, ostras, tal, que hay un comentario que a muchos poetas, que es, una vez escuchado una poesía, decir, qué bonita, porque es preciosa, la poesía es preciosa, la poesía que le dedica un nieto a su abuelo, o la poesía, ese tipo de poesía oh, qué bonita. Cuando a lo mejor tú en un poema lo que has querido es que choque o que, bueno, me estoy enrollando como en el vídeo ese, un poquito menos espeso. Pero bueno, pues nada, otra vez se me va de la cabeza lo que estaba diciendo. Como había perdido el hilo y entonces me he vuelto a ver el reel anterior, digo ahora, cuidado Alfonso, cuidado con lo que dices porque ahí hay arenas movedizas en esa zona. Y es que, claro, la poesía se infravalora y se sobreestima, eh, se polariza mucho en cuanto a su concepción y a su recepción, ¿no? Y es un tema polémico, porque por una parte hay quien opina, oye, una poesía la haces tú ahí tomándote un café rapidito, mientras que una novela, cuidado, una novela, tengo que estructurar personajes, desarrollo, es mucho más complicado. Un escritor de verdad escribe novela, no poesía, poesía como un complemento. Y ya te digo yo que no, ¿eh? Ya te digo yo que no. Pero por otro lado, hay quien piensa, buf, yo nunca escribiría poesía, eso es muy difícil, porque hay que poner intensidad. Son textos de intensidad, que es otro tema del que tendría que hablar si hablo de poesía. También lo son los cuentos, los microrelatos más todavía y más difícil, según se mire o según se vea. Sobre todo si tienes intención de escribir buena poesía, poesía contundente, da igual la tendencia o el estilo. Bueno, lo que estaba diciendo es que la poesía tiene en el público receptor, los poetas muchas veces se quejan de que un libro de poesía se vende poco, que si quieres triunfar en el mundo literario tienes que escribir novela. Mm, ya digo, me estoy metiendo ahí en un terreno un poquito más polémico, pero sí es verdad que por un lado hay poco público verdaderamente interesado que disfrute de la poesía, que lo hay por supuesto, incluso no poetas. De hecho, a mí a veces me ha dado la impresión de que son los poetas, nos leemos entre nosotros, no sé si hay celillos o hay cositas por ahí, otro tema polémico, pero porque es como más elevado, no es una historia, no estás leyendo una historia y ya está. Necesitas recibir lo que te quiere transmitir, entre otras cosas, dependiendo del tipo de poema. Pero entonces tiene ese magnetismo, tiene esa aura ahí. Por otro lado, pues cierto rechazo, ¿no? Me voy a comprar un libro estas navidades. ¿Qué te vas a comprar? Novela. En fin, paro aquí. Ahora te explico lo del manual de supervivencia para reconocer géneros literarios, que es de supervivencia, porque ninguno de los tres se define totalmente de esa manera, pero como te lo he prometido, pues tengo que cumplir. Bien, y espero que ya acabo por hoy. Dejo siempre abierto luego más trabajo para mí que me encanta. Em, Mucha gente asocia el verso al género lírico y ya he dicho antes que eso es erróneo. Hay textos narrativos, los primeros textos narrativos son en verso. El Cantar de Miocide, en nuestro caso, en nuestro idioma, por ejemplo, es narrativo y está escrito en verso. O la Ilíada, ¿no? Entonces, dirigido a un público de la ESO, sobre todo los primeros cursos de la ESO, y en un esquema para diferenciar tipos de textos literarios de forma rápida, que de todos modos, de manera intuitiva, yo creo que ellos
la mayoría se manejan bien, yo pongo un esquema de preguntas de sí o no. Entonces, la conclusión de ese esquema que yo pongo para diferenciar géneros es, la primera pregunta, ¿desarrolla una historia? No que haya una historia, sino la desarrolla, introducción, nudo, desenlace, personaje, en fin, una trama. Sí. Siguiente pregunta. ¿Se cuenta? ¿Se narra? Sí. Género narrativo. No. Es decir, se desarrolla una historia pero no se está contando. Entonces es género dramático para que se represente ante un público. Si la respuesta a la primera pregunta es no se está desarrollando una historia, es que no. Es decir, si hay algo de historia es muy sutil, por ejemplo, en muchas canciones románticas, que sí, que hay una, que hay otro, que parece que ha pasado algo, pero tampoco te lo va a desarrollar del todo porque está enfocando a la emoción o la impresión, algo más general, o bien directamente no hay nada de historia, entonces es de género lírico. Obviamente no es así como hay que definir los géneros, yo ya lo sé. Pero si nos ceñimos a eso, fíjate tú cómo al género lírico se te va a ir, o sea, es como el cajón desastre, se te va a ir todo lo que no encaje ni en el narrativo ni en el dramático y entonces se amplía su definición inicial y por eso el tema este es complejo. Bueno, feliz año nuevo, feliz 2026 para todos.